El Frente ha logrado tener eco a nivel internacional porque también es una herramienta de la denuncia que se logró tener desde, desde nuestra raíz, que es el MDI. Compañeros que fueron parte de brigadas internacionales de denuncia por Europa. Y en esa relación se logra establecer ya más estrecha la vinculación con algunos esfuerzos muy concretos. Por ejemplo, en un tiempo, hace unos años, en Hidalgo y Veracruz, hubo una brigada de médicos de Bélgica que nos ayudaron a montar algunas casas de salud. Eh, Algunos compañeros de, de España también venían para acá y estaban un tiempo con nosotros haciendo la ver el trabajo de las comunidades y por supuesto llevaban la denuncia. Entonces el Frente todavía mantiene algunas de esas relaciones que nos han permitido, cuando es necesario, escalar la denuncia a nivel internacional. Eh, Compañeros que en un momento también por las amenazas tuvieron que poner distancia de por medio y estuvieron cobijados en Europa, compañeros, sobre todo de Chiapas, cuando se dio un problema fuerte de la minería y que empezó el hostigamiento al querernos vincular primero con el grupo que reivindica Edmundo y Gabriel, con el PDPR, pero también después con el narcotráfico, en fin, nos han querido buscar de muchas maneras para delegitimar nuestra lucha y cometer crímenes contra compañeros, y compañeros tuvieron que salir a dar allá la difusión y mientras tanto pues ponía tierra de por medio. Entonces es la forma en cómo hemos logrado vincularnos con otros esfuerzos, igual con algunos colectivos de Estados Unidos que también nos ayudan a dar la solidaridad allá. Últimamente ha sido más difícil, nos comentan que en otros tiempos se organizaban de manera periódica intercambio de compañeros para poder llevar la denuncia allá y los de allá venir y traer también información que acontece en sus países. Entendemos que hay un reflujo general del movimiento, que ahorita pues, estamos más enfocados en consolidar lo que tenemos propio a nivel local, pero por supuesto que un escenario, una tribuna es el ámbito internacional y en el Frente nunca se ha desestimado. Si hoy por hoy la situación es un poquito más difícil para desarrollarla, pero dada la necesidad y expuesta una vez la tarea, lo que toca es asumirla y resolverla. Entonces ahorita hay esa relación, sí, con compañeros todavía, eh, Estados Unidos y algunos de Europa, que nos permiten mantener esa relación y esos focos de tribunas de denuncia a nivel internacional. Primero, nuestra organización, nosotros pues nos consideramos parte del movimiento popular. Dentro de todo lo que existe, somos una alternativa, somos una opción, somos un referente. ¿Cuál es nuestra tarea? Pues exponer nuestros planteamientos para poder eh, acercarnos a otros compañeros que piensen similar o igual que nosotros. Por lo tanto, para convencer a otros, partimos de este criterio, de elaborar alternativas concretas. Por eso queremos que el pueblo nos vea como un referente, como un ente político donde vea la opción de participar, donde vea la posibilidad de resolver, sí, una demanda inmediata, pero también la posibilidad de desarrollar toda su actitud transformadora. En el Frente no hay ningún límite, cada uno puede escalar donde quiere, si ese es su deseo, si esa es su voluntad, si ese es su acto racional. El enemigo, entendido como el Estado mexicano, pues
observa también ese desarrollo, observa que queremos crecer, consolidar, y su tarea siempre ha sido o es tratar de impedir el desarrollo. ¿Cómo lo quiere impedir? Con los crímenes de lesa humanidad, con los crímenes de Estado. Ya decíamos, tenemos presos, detenidos, desaparecidos y compañeros ejecutados, otros que se lograron salvar, pero eso no diluye el hecho de haberles intentado quitar la vida. Cada acto que hagamos, cada acto que desarrollemos, para nosotros es en función de construir este proceso de lucha. Y el Estado lo ve como algo que se le quiere destruir. Por eso nos considera como uno de sus enemigos, tal vez. Y en general vemos una oleada represiva contra todo aquella organización que represente un esfuerzo político organizativo fuera de los marcos corporativizantes del Estado. Es decir, en otro momento fueran todo aquel que se dijera comunista. Hoy no ocupa decirse que es comunista, simplemente con que critique las políticas neoliberales, el régimen, se es objeto de la represión. Caso contrario sería guardar silencio, pero en el frente eso no va a suceder, y como hemos visto tampoco en muchas organizaciones va a suceder que se les logre acallar con la violencia. Va a ser más difícil desarrollar práctica política, va a requerir que diversifiquemos los esfuerzos para poder sortear la escalada represiva, pero por muy adverso que sea el escenario, por muy alto que sea el reflujo, hay forma de desarrollar creatividad y combatividad. Tan es así que se han superado también momentos críticos dentro de la lucha de clases. Cada proceso que se logra superar foguea, permea en el pueblo con mejores condiciones, y nosotros creemos que hoy estamos en esa posibilidad. Si logramos anteponer esta oleada de violencia, cualitativamente vamos a ser distintos que lo que el Estado pretende hacer, que es minar nuestra combatividad. Entonces, pues el Estado nos ve así como uno de sus enemigos. Nosotros creemos que también no es golpear al Estado por golpear, ni es la actitud catártica ni caótica, es la actitud organizada, es la actitud combativa pero organizada. Por eso es que tampoco llamamos fuera Peña Nieto o darse de topes con la policía. Para nosotros lo fundamental es construir los pilares de la organización popular, que significa estructura y vida orgánica, con unidad ideológica, y después los cambios van a venirse por sucesión como un proceso dialéctico natural. Pero para eso necesitamos estar pertrechados orgánicamente, metodológicamente y por supuesto ideológicamente. Pues el problema al que nos vamos a enfrentar ante un gobierno antipopular, represivo y prooligarca, pues es la represión. Ahí donde nosotros, algunos dicen que hay crisis de derechos humanos, nosotros lo que decimos es que existe un estado policíaco militar que cada vez más se consolida y no encuentra otra alternativa o otra salida ante esta crisis económica que se presenta tanto en el país como en el mundo. Y no es más que la intensificación de la represión y la intensificación del terrorismo de Estado como política de gobierno. Para nosotros es fundamental que como organización tengamos pleno conocimiento de esto, y la única forma de hacer o enfrentar esta política represiva son las acciones políticas de masas y la denuncia, pero con una característica de combativas. Nosotros decimos que aquellas acciones que llaman al pacifismo dañan mucho porque la violencia del Estado es mucha, el terrorismo de Estado se intensifica y el propio Estado es el que tiene el monopolio de la violencia. Entonces, como pueblo tenemos que crear nuestras propias formas y métodos, mecanismos de defensa ante esta política represiva. Y para nosotros estas son la denuncia política y las acciones políticas de masas, pero con carácter de combativas. Y la combatividad no radica en salir y llevar un palo y enfrentarte, sino el comprender política, ideológicamente, a qué enemigo nos estamos enfrentando.
y a partir de ahí poder realizar estas mismas acciones políticas que tengan esa característica y que a su vez comprendamos ideológicamente del fenómeno que se está presentando en el país. Bueno, como bien lo decías, es un tema que no solo deberíamos discutir, sino que ya está en el punto de discusión. Hay muchos llamados a la unidad dentro del movimiento popular, inclusive desde algunos aspectos de la pequeña burguesía. Y tomamos en cuenta estos llamados producto de un proceso intenso de proletarización material de las capas medias de la sociedad mexicana. Es decir, nuestra sociedad cada vez más se amplía la brecha que coloca por un lado a los desposeídos y por otro a los poseedores, que se reducen en una ínfima minoría. Por eso la unidad se llama desde muchos espacios. Hay que unirse porque nos están asesinando, desapareciendo. Pero a veces la unidad se ve como un acto mecánico de la simple suma de fuerzas, como si fuera un aspecto aritmético. Y para nosotros es un acto dialéctico de saltos cualitativos, que es un proceso complejo, a veces lento, que pareciera que retrocedemos, pero así es la dialéctica y así es la sociedad mexicana. Y así son todas las sociedades. Si no comprendemos las leyes del movimiento que rigen la sociedad y el pensamiento, nos vamos a dar de bruces con que un proceso pareciera ser aglutinador, que movió cantidad de masas, pero no se consolidó la unidad ideológica. Podemos tener unidad de acción. Ha habido muchos fenómenos, muchos acontecimientos que ha tocado fibras sensibles del pueblo trabajador, pero que al no haber un programa, al no haber planes definidos, pues termina por ser llamarada de petate, como decimos coloquialmente. Entonces, ¿qué es la unidad? Para nosotros es un proceso dialéctico de que el pueblo debe transitar para consolidar la organización popular. Es decir, son una serie de pasos metodológicos, sistematizados, que nos van a permitir crear la unidad, pero esa más bien es la identidad en criterios, la identidad en planes, programas, ideología. Y que en este devenir nos vamos a encontrar diferentes esfuerzos, pero va a haber un punto siempre de inflexión, que es, por un lado, los planteamientos teórico-políticos que hagamos, pero también su concreción en la práctica concreta. Por lo tanto, la congruencia política es un factor determinante para poder establecer los mecanismos de unidad. El frente, decíamos, es un proceso de unidad. Muchos hemos estado, discutimos en esos espacios y algunos no logran convencerse y se retiran. Por lo tanto, la unidad, más allá de ser un acto de buenas voluntades, es un proceso que requiere que se tome con mucha seriedad y que se haga sobre premisas científicas. ¿Cuál es nuestra alternativa? Pues demos primero los pasos concretos para lograr esa unidad. O sea, no querramos correr cuando no hemos podido ni siquiera caminar. ¿Cuál es el proceso primero? Nosotros decimos, coordinémonos sobre puntos muy concretos y establezcamos coordinaciones bastante temporales o coyunturales, si lo queremos ver de alguna manera, pero hay una necesidad concreta en nuestro país, que es denunciar la existencia de crímenes de lesa humanidad. Hemos dicho que la desaparición forzada y los crímenes son una realidad, pero ya advertíamos, pareciera ser que cada uno exige por sus propios detenidos o desaparecidos o sus propias víctimas.
Si nos golpea el mismo Estado, si la violencia es una, ¿por qué no anteponerle la acción coordinada de una masa, de un cuerpo? Cuando sucede la Ayotzinapa, nosotros acudimos al llamado por solidaridad y en ese sentido dijimos que ante el tamaño del golpe debe ser la acción del pueblo. Si se llevan a 43, de esa contundencia debe ser la actividad, la denuncia. Y estuvimos presentes, pero ¿dónde fue lo más difícil de ponerse de acuerdo y que logró? Bueno, algunos siguieron en ese esfuerzo, pero no podemos decir que sea el esfuerzo unitario. Es una coordinación de ciertos sectores, porque nosotros ya no nos vimos incluidos. Y vamos a decir por qué. Porque en la tipificación del fenómeno se le acuñó que era el narcotráfico. Y nosotros dijimos, el narcotráfico en últimos casos es el brazo ejecutor, pero quien permite todo eso es el Estado. Y que hay una política general, que es donde hay, ya decíamos, bien riquezas energéticas, bien minerales, o hay índices de actividad política importantes. Nosotros venimos denunciando desde 2007 la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Y sin embargo, nos hemos dado cuenta, y de manera muy dolorosa, pero no frustrante, que mientras no demos esos pasos de que identifiquemos que todas las víctimas, independientemente de qué sector o qué forma de lucha hayan decidido adoptar, son hermanos de clase. Por lo tanto, la respuesta debe ser una. Y nosotros hemos llamado a la coordinación de todas las víctimas del terrorismo de Estado. Ha habido esfuerzos coyunturales. Ahorita, por ejemplo, nos están llamando a cerrar filas con el gobierno para enfrentar la política imperialista. El gobierno mexicano no va a cuestionar esa política, porque él es un alfil de la política imperialista. Por lo tanto, lo que se va a esperar es más crímenes, más adversidad. Entonces nosotros como pueblo debemos forjar esos procesos de unidad. Debemos buscar la manera, primero, de cobijar a esos que ahorita se encuentran en una condición inhumana, bien sea de desaparición forzada, bien sea ejecutados. Hay muchas fosas clandestinas. Pero ¿por qué, insisto, por qué no nos hemos podido agrupar? Porque cuando tratamos de discutir con argumentos cuál es la esencia del fenómeno, pues nos encontramos con esa amplia gama de posiciones que le quieren acuñar y endilgar toda la responsabilidad al narcotráfico. Y por supuesto con eso eludir la responsabilidad del Estado mexicano. Entonces para nosotros la unidad es un proceso dialéctico que parte de la coordinación, se establecen alianzas temporales un poquito más amplias y finalmente la unidad. Y en todo ese proceso vamos a poder encontrar la homogeneidad con base en metodología, en estilo y método de trabajo. Y que la metodología va a ser la síntesis de nuestros planteamientos teóricos. Porque así como analizamos la realidad, es como logramos objetivar nuestra práctica. De lo contrario, se convierten en eso, llamados al pacifismo vulgar, cuando el pueblo no es el violento. El pueblo no es el que genera la violencia. El pueblo en todo caso responde creativamente a la violencia. De alguna manera como espontánea, organizada, a veces más espontánea que organizada, pero respondemos a la violencia, porque un pueblo históricamente no ha sido pasivo a la explotación y a la opresión. Siempre se ha rebelado de alguna u otra manera. Que muchos quisiéramos que el cambio sea pacífico, pues sí, es nuestro deseo. Pero como van las cosas, si el terrorismo de Estado es real, pues consideramos que un cambio en esa naturaleza, a menos de que haya una coyuntura bastante amplia que no se ve ahorita por el momento, pudiera ser. En este caso creemos que el pueblo tiene que responder y va a responder ante el terrorismo. ¿De qué manera? Todavía no lo sabemos, porque sería iluso ahorita aventurarse, pero de que se han permeado en el pueblo métodos
combativos, con mucha creatividad, eso es real. Y esos son los primeros antecedentes, la antesala a consolidar la unidad de acción que va a llevar a la unidad política e ideológica. Y es el proceso que nosotros creemos. Por lo tanto, a todos los compañeros que hacen los llamados a la unidad, nosotros vemos con mucho respeto esos llamados, pero mientras cuestionemos las formas de lucha de otros y nos cerremos a la discusión política, va a ser difícil. Entonces llamamos a la unidad bajo mis criterios o bajo mis premisas. Y nosotros, para no meternos en esa discusión, decimos, tenemos presos, hay detenidos desaparecidos, y todos los tratamos de decir, son víctimas del terrorismo de Estado. Ampliemos nuestra lucha para exigir la prestación común de todos, cada uno de ellos. Y en ese sentido abonaremos, porque en ese transitar pues vamos a intercambiar experiencias, vamos a intercambiar formas y métodos que a la postre, insisto, van a llevar a homogeneizar un criterio, y eso nos va a dar la premisa de poder sentar las bases para la unidad de todo el pueblo. Pues gracias, Carlos. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias, Carlos. Lo que nos han contado nos parece muy interesante y relevante, la historia de la organización que viene desde tiempo atrás, de los 70s y los 80s, y además pues todo lo que rodea, ¿no? Su formación política, los acontecimientos que han enfrentado desde su fundación y el trabajo que ahora están realizando, y además las visiones que tienen de el panorama que viene para los próximos años. Para el proyecto Las Izquierdas Mexicanas desde los movimientos sociales en el siglo XXI, no me queda más que decirles pues gracias. Gracias, Susana, gracias, Carlos. Gracias a ustedes.